Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, su amigo servidor Osvaldo Quiñones trayendo los hechos, noticias, información muy importante y metiéndose en temas un poco, no complicados, pero un poco incomprensibles, porque muchos creerán que se trata de teorías de conspiración o que son teorías conspiranoicas, pero no. Cuando usted empieza a investigar, empieza a analizar, empieza a buscar las conexiones, se da cuenta de que no se trata de ninguna teoría de conspiración, porque voy a dar hechos, noticias, información muy importante. Y para esto, obviamente, voy a adentrarme también en fechas importantes del pasado para que usted entienda que se trata de una realidad. Y un mes de octubre que pareciera ser una cábula precisamente para Rusia o para los gobernantes rusos. Octubre, porque siempre en octubre realizan algún tipo de visita, especialmente a Cuba. Y esto tiene que ver mucho con Cuba y con la guerra en contra de Venezuela, las sanciones en contra de Venezuela, en contra de Cuba, y cómo Rusia poco a poco se viene acercando a América Latina. Todo esto tiene que ver. Y aquí le va. Bueno, vamos a empezar por algunos hechos y noticias importantes, y luego le voy a dar precisamente las conexiones para que usted no piense que se trata de teorías conspiratorias ni nada que se le parezca. Es muy importante todo esto que voy a decir aquí, porque Rusia está preparándose para nuevamente implementar bases militares en Cuba. Y esto yo lo he venido advirtiendo desde hace mucho tiempo, desde que inicié con su canal Gateway. Pero bueno, vamos a los hechos y noticias importantes. Está Rusia detrás precisamente de la caída de los aviones de combate de quinta generación, los más importantes, invisibles al radar, como el F-22 y el F-35A Lightning de los Estados Unidos. ¿Es Rusia quien está detrás de todo esto? Esta es una pregunta que usted se tiene que hacer, que yo me estoy haciendo y que todo el mundo debería hacerse. ¿Es Rusia quien está detrás? Aquí le van hechos y noticias importantes, así también como épocas, diferentes fechas que llegan a esta conclusión. Miren, empecemos. 13 de mayo, un avión de combate F-22 Raptor, uno de los más importantes de quinta generación, se puede decir, el F-22 Raptor, se desplomó precisamente allá en Florida, cerca de Tampa, saliendo precisamente de la base aérea Eglin, allá en Tampa, Florida, allá en el estado de Florida. Se desploma. Afortunadamente el piloto pudo salir, bueno, como si inyectándose fuera del avión, justamente con su asiento, obviamente. Bueno, ellos dicen que usan el asiento para salir en caso de problemas técnicos. Hasta hoy todos dicen que se trató de problemas técnicos. Estoy hablando del 13 de mayo. Pero vamos, el 17 de mayo, un avión de combate de quinta generación F-35A Lightning también sufre, saliendo de la misma base aérea Eglin en Tampa, Florida. Cuando regresa tiene problemas técnicos y nuevamente se inyecta hacia el aire el piloto y el avión se estrella. Un F-35 Lightning. Pero vamos, 17, el día 20 de mayo nuevamente un F-35A Lightning, un F-35 de quinta generación, invisibles al radar, se estrella 3 aviones consecutivamente, justamente en los momentos, en las tensiones entre Venezuela, Estados Unidos e Irán, por los aviones o buques petroleros que llegaron al territorio venezolano con cargamento de gasolinas y también como de aditivos para la refinación del petróleo allá en Venezuela. Justamente cuando las tensiones en América Latina se habían encendido, con un Estados Unidos que había amenazado con destruir o no permitir el acceso a esos buques petroleros. Unos días antes, estos aviones de combate empiezan a caerse. Sí, con fallas técnicas. Nadie ha dicho exactamente qué sucedió con estos aviones. Bueno, esto todavía se sigue investigando. ¿Qué pasó con estos aviones? Uno tras otro. ¿Sí? Ok, pero vayamos aquí con las conexiones. Según diferentes análisis, y yo voy a hacer el mío propio, podría tratarse de una arma electromagnética que está utilizando el gobierno de Rusia desde el territorio cubano.
en contra de los aviones de Estados Unidos en su propio territorio. ¿Por qué es posible esto? Es muy simple. No olvide usted que de Miami a la costa de Cuba únicamente lo separa un aproximado, según yo tengo entendido, 95 millas náuticas. 95 millas náuticas. Una buena arma electrónica podría ser aplicada directamente en el mismo Estados Unidos, digo, si es que viene de Rusia. Pero vayamos, aun si no cree que esto es posible, vayamos. ¿Cómo está la situación? No olvide precisamente que Rusia contaba, cuando se trataba de la antigua Unión Soviética, o la URSS, o, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, o la URSS, como usted lo quiera nombrar. Y el punto máximo de esta Guerra Fría, yo estoy hablando de la época de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, que inició después de la Segunda Guerra Mundial en 1944. Entonces, inicia la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Se viene la crisis de los misiles, cuando precisamente estas dos naciones se estaban enfrentando psicológicamente en una guerra psicológica y armamentística que tenía al mundo temblando, porque se esperaba que estas dos naciones en esta Guerra Fría un día llegaran a la confrontación, que culminó justamente en el punto crítico el 2 de octubre de 1962, la crisis de los misiles, cuando se esperaba que estas dos naciones iniciaran la guerra nuclear entre estas dos potencias y que desencadenaría en el fin de la humanidad. El 2 de octubre de 1962, la crisis de los misiles. Pero en 1989, cuando se desintegra supuestamente la antigua Unión Soviética, o la URSS, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia obviamente después de la disolución de la antigua Unión Soviética, o que se llaman entonces Estados Independientes, la Unión de Naciones Independientes, Rusia se olvida un poco del mundo, y debido precisamente a la disolución de la antigua Unión Soviética, Rusia se hunde con el señor Boris Yeltsin en una depresión, prácticamente en una nación que no representaba ninguna amenaza porque se había hundido económica, política y socialmente. Era un desastre con el señor Boris Yeltsin, hasta que llegó en mayo del año 2000 el señor, obviamente, Vladimir Putin. Y obviamente desde ahí empieza el trabajo del señor Vladimir Putin para nuevamente hacer de Rusia la gran nación. Pero entonces, en el año 2012, justamente después de la salida del señor Vladimir Putin, llega el señor Dmitry Medvedev como presidente de la nación y realiza la primera visita después de la disolución de la antigua Unión Soviética. Llega y visita Cuba el 5 de octubre del año 2012. En esta visita que realiza se habló precisamente, pese a que los medios de comunicación entonces decían que se trató de una visita oficial, nuevamente inició la cooperación técnico, así también comercial y militar entre estas dos naciones, en la cual, según diferentes fuentes, el mismo señor Dmitry Medvedev pidió nuevamente a Cuba que le permitiera nuevamente renovar o reestructurar las bases militares de la entonces Unión Soviética. Desde ahí inició con el señor Dmitry Medvedev. Luego llega el señor Vladimir Putin nuevamente en el año 2014 al poder y realiza una visita oficial a Cuba. En esta visita que realiza nuevamente, según las diferentes informaciones, inicia un proceso de modernización, no solamente de las bases militares que antes poseía un poquito en las mismas bases de Cuba, e inicia precisamente la cooperación técnico-militar entre estas dos naciones. Desde ahí, según las diferentes fuentes, Rusia podría estar trabajando en las bases militares antiguas que poseía la antigua Unión Soviética, pero no solamente, sino también en una base de radares que posee Rusia en territorio cubano, la modernización de esta. Yo lo dije cuando inicié con su canal Gate of Leo. Yo todavía no tenía el canal, pero cuando hice el canal había advertido de que la visita que realizó Dmitry Medvedev era precisamente, se había hablado de la nueva reestructuración y cómo se iba a reestructurar
se le iba a inyectar dinero a esas antiguas bases militares de Rusia en territorio cubano. No sé si esto es cierto o no, yo le estoy dando hechos, noticias, información que yo tengo y que he ido investigando. Ok, pero vamos, el 19 de noviembre del año 2019, el señor Miguel Díaz-Canel visita nuevamente Rusia. Aunque los medios de comunicación dicen que no se trató precisamente o no se habló de las bases militares, aquí le va. Una fuente precisamente rusa, y estoy hablando, voy a dar el nombre, tenemos que volver a Cuba, aquí le va, ¿ok? Y esto lo dice el señor Korotchenko, ¿ok? Un alto oficial precisamente del gobierno de Moscú. Tenemos que volver a Cuba. Necesitamos ahí 3 bases militares. Una de inteligencia electrónica para poder controlar y entender qué hace Estados Unidos en base para nuestros submarinos nucleares multifuncionales. Poroshenko, es necesario un acuerdo entre los gobiernos de Cuba y Rusia de cooperación estratégica y de alianza militar que también importa la información y expertos descartó que el experto descartó que el tema haya abordado durante la visita de Moscú a la designada por el señor Vladimir Putin. Pero aquí le va. Pero esto lo dicen los medios de Miami. Pero desde entonces, yo le estoy diciendo que desde entonces, desde la primera visita el año 2012, el 5 de octubre, el señor Dmitry Medvedev, se había hablado precisamente de cómo reestructurar y cómo inyectar dinero precisamente a las antiguas bases militares de Rusia en ese territorio. Y ahora precisamente el 19 precisamente de noviembre, disculpe, aquí viene, 3 de octubre nuevamente, el señor Dmitry Medvedev, y estoy hablando del año 2019, hace un año atrás, visita, es el vicepresidente, no se olvide, o primer ministro de Rusia, vicepresidente, Dmitry Medvedev, nuevamente llega a Cuba, ¿sí?, para continuar con la cooperación, no solamente técnico-militar, sino para abordar el tema de las sanciones económicas, cómo puede ayudar Rusia a Cuba para poder solventar estas bases militares, porque se habló no solamente de la cooperación estratégica en el área energética, ya que Rusia va a invertir precisamente en Venezuela, no solamente en los sectores de las comunicaciones ferroviarias, sino también en el sector de la energía. Esto está sucediendo, pese a que a muchos no les gusta esta realidad está sucediendo en Cuba. Rusia está invirtiendo mucho en Cuba. Entonces, Rusia se viene acercando a Cuba, pero al mismo tiempo se está hablando de las bases militares, de 3 bases militares de la antigua Unión Soviética. Ahora, para el mes de octubre se espera que el señor Vladimir Putin o Dmitry Medvedev nuevamente, para este año, del 2020, se realice nuevamente una visita de estos dos gobiernos, el gobierno ruso, ya sea el señor Vladimir Putin o ya sea el señor Dmitry Medvedev, nuevamente a Cuba, justamente en octubre. Todas las visitas que ha realizado el gobierno de Rusia o los representantes rusos, diplomáticos rusos, siempre es en octubre y vienen en octubre para el año 2020, para continuar la cooperación no solamente económica, sino técnico-militar. Y como lo dijo el señor Korotchenko, es necesario un acuerdo entre los dos gobiernos. Necesitamos 3 bases militares. Ahora yo le pregunto a usted, amigo y seguidor, todo esto es información del pasado, del presente, lo que está sucediendo. Digamos, no lo mire como una teoría de conspiración. Véanlo como es. ¿Qué pasó con los aviones de combate estadounidenses? El F-22, 13 de mayo, el F-35A Lightning, el 17, y luego el 20, nuevamente un avión de combate de 5ª generación, que en total suman, según el gobierno de los Estados Unidos o los diferentes analistas, ya que el F-22 cuesta un aproximado de 148 millones de dólares. El F-35A Lightning supera los 225 a 250 millones de dólares cada uno de estos aviones. Se estrellan 3 en escasas 2 semanas, lo cual conlleva a una pérdida monetaria de más de 550 millones de dólares. Dinero
de los contribuyentes. Así se gasta el dinero. Pero bueno, más allá, 550 millones de dólares en pérdidas por la pérdida de estos 3 aviones de combate. Aquí lo importante es, ¿quién derribó estos aviones de combate? Yo se la dejo para que usted se cuestione y cuestione esto. Desde el año 2012, Rusia, con el señor Dmitry Medvedev, está pensando en invertir en las bases militares. Desde entonces inició la cooperación técnico-militar, así también como la renovación de estas bases militares y de un centro precisamente de radares de la antigua Unión Soviética allá en Cuba. Desde entonces, el año 2012. Y Rusia posee las mejores armas radioelectrónicas. Como le digo, la costa de Cuba con la costa de Miami tiene un aproximado de 95 millas náuticas. Yo nomás le dejo esto para que lo piense. Aunque muchos analistas afirman que precisamente la caída de estos aviones se trató precisamente tal vez de un arma que fue utilizada desde Cuba, un arma radioelectrónica o electrónica, que puso fuera de combate estos aviones, o sea, los puso en problemas, les quitaron el control, o prácticamente les pusieron, como le dije yo, porque si utilizan una arma electrónica, dejan de funcionar los sistemas electrónicos y estos aviones se van a pique. Se van a pique. Entonces, véalo como es, vea las cosas como son. Yo solamente le estoy dando los hechos, las noticias, un poco de historia y cómo esto ha venido sucediendo. Usted decide si se trata de arma radioelectrónica, de una teoría de conspiración o de una realidad. Vamos, se la voy a poner más fácil. Casualidad que esto ocurre, como lo digo, nuevamente cuando las fricciones entre Irán y Estados Unidos se incrementan. Cuando las fricciones entre Estados Unidos y Venezuela se incrementan. Después de que Estados Unidos envía docenas de buques militares precisamente aquí a las costas precisamente del Caribe para tratar de imponer un bloqueo marítimo sin precedentes, un bloqueo naval sin precedentes. Lo mismo que amenazó con destruir los buques o tanqueros petroleros iraníes. Y justamente suceden estos incidentes días antes de que puedan arribar los buques petroleros iraníes. Rusia había advertido que no permitiría el bloqueo de estos buques petroleros que se dirigían precisamente a Venezuela y acusó al gobierno de Estados Unidos de utilizar las sanciones económicas para imponer su voluntad política a las naciones que quieren ser libres e independientes y las cuales tienen derecho a realizar cualquier tipo de transacción, cualquier tipo de acción basándose en las normas, leyes y estatutos internacionales y el derecho al libre tránsito. ¿Sí? O sea, Rusia estaba al pendiente de todo esto. Y curiosamente estos aviones se desploman y tienen fallas técnicas. Bueno, usted véalo como lo quiera mirar. Yo le doy los hechos, yo le doy la noticia, le doy todo un poco de historia y usted al final decide de qué se trata. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.